cometo poesía. El cadáver blanquecino se ha hecho pedazos entre los andenes de una estación de Aravaca. Pedro Casariego se ha tirado a las vías sin mirar atrás, porque la vida a veces puede ser una lata. Con la sangre envenenada del marfil de la serpiente blanca, Eduardo Haro espera otro trifásico de Magno en un bar de Malasaña. Ya sabe que ha de morir la reina de las chutas, aunque sea buena. No le importó a Alfonsina el tamaño de las olas de su mar, ni las anfetaminas que abrían sus ojos al delirio y la razón, ni el otoño que te llena de miedo cuando caen las hojas. Y si el telón se cierra para siempre, el espectáculo no significa nada. ¿A dónde van las palabras cuando deciden matarse? La noche solo necesita una habitación vacía, un océano verde y una actriz de segunda fila. Los poetas son tipos muy extraños. Y no me digas que nunca oíste hablar de Leopoldo María en un callejón de Madrid, del panero que cerraba siempre la Vía Láctea y abría los psiquiátricos, sabiendo que tras esa puerta perdería la cordura. O de Alfonso Costafreda, de su enorme terror íntimo y silencioso, de la sobredosis de pastillas que aplastó el poema, que nunca podría componer las palabras secretas que uno quisiera decir. O del hombre de la luna que mitiga el infierno eterno de Silvia, las vocales que no pueden sonreír, aunque brillen las estrellas. ¿Temes acaso meter la cabeza en un horno y encender el gas? Cuando tienes frío y estás perdido, evaporado en el polvo de un caballo blanco, en uno de los muchos agujeros de la noche, con una necesidad tremenda de ternura, cuando desde el quinto piso buscas la serenidad que ha perdido una generación, en lo más oscuro del día, cometes de nuevo poesía. Qué bueno. Muy bueno. Bueno, la voz que acabamos de escuchar es de la misma persona que usó su mano para escribir este poema. Damos la bienvenida a la sección de Cultura, Ciencia y Ajedrez a Eduardo Margareto. Buenas tardes, Margareto. ¿Cómo estamos, Eduardo? Muy buenas, Iván, y sobre todo gracias por haberme invitado y dejarme leer, que siempre me gusta algo. El poema que acabas de leer, ¿de qué libro es o de qué libro de poesía es? Es mi último libro de poesía. Yo ahora estoy residiendo en La Rápita y nació aquí en colaboración con una fotógrafa de aquí de La Rápita, Eva Mascarell. Pues hablábamos de hacer algún proyecto conjunto, ¿verdad? Iniciamos con otros temas, pero al final dijimos, esto se va a alargar y oye, bueno, sus fotos que están en el libro, además, yo siempre considero que somos coautores, ella y yo, de este libro, y jugamos con imágenes, a veces poemas que yo tenía, ella buscaba fotos y en otros casos fotos de ella pues hicieron que yo escribiera algún poema. Y bueno, Versos de ocasión se llama, yo lo quise llamar así, primero por quitar un poco de importancia a esto que a veces se da de ser poeta, y segundo porque nació un poco así, vamos a buscar una unión, una unidad de libro a través de versos que uno ya tiene o que podría hacer en función de unas fotos. Bueno, así nació. Si te parece, empezamos, además de la explicación que me has dado ahora del libro, con la parte de apertura de la entrevista. Eduardo ha escrito libros de novela biográfica sobre Franco Battiato, Elvi Costello, y durante 20 años estuvo investigando sobre la vida de John Fante. Escribió John Fante Vida y Soneto como un soneto sin estrambote. También es cofundador de la Asociación Cultural Mar de Fora, en la que han conseguido unir a un libro de poesía y fotografía en colaboración. O sea, el libro se llama, perdona, Moti Mirada, ¿no? Sí, fue una idea, ahora entrando en el Moti Mirada, la asociación
siempre digo lo mismo, yo llegué un poco por casualidad a la Rápita, quería ya irme de Barcelona y por ignorancia, estamos hablando de Terres del Ebre, por ignorancia propia, me di cuenta que aquí había un ambiente cultural, una intensidad cultural que me sorprendió. Entonces, en el sentido de hacer cosas con otra persona, decidimos hacer una asociación cultural y el primer proyecto fue decir, oye, y aquí hay mucho poeta y hay mucho fotógrafo y de hecho juntamos en un libro también de cada poema está acompañado de fotografía y todos lo que llamamos rapitencs, donde estoy yo también, ¿no? Los que vivimos, los que han nacido y ahora no viven, o los que han nacido y viven, y conseguimos juntar 16 poetas y 16 fotógrafos. El título, ahí colaboraron muchísimo, de hecho el propio título es obra de uno de los poetas, pensábamos cómo llamarlo, y Moti Mirada creo que reunía eso, ¿no? El hecho de desde una localidad como La Rápita conseguir un volumen donde haya 16 poetas y 16 fotógrafos resultó muy interesante. Aparte, el libro, sobre todo, me centraría un poco también en el libro de John Fante, el escritor de Hollywood, Sí. que vivió el pobre en una situación, su biografía en la que narra, ¿no? La familia que viene de Italia, con lo que se encuentra, los Bobs, ¿no? Que le llaman, que son un poco una especie de apestados, ¿no? Gente que quiere llegar a América, formar parte del sueño americano, pero de la única manera que encuentran seres construyendo y dejándose la espalda para construir una mejor América, ¿no? Lo que es la emigración, ¿no? Sí, a John Fante, claro, yo lo de los 20 años que has dicho no es una exageración. Esto salió porque cuando yo estuve viviendo en Madrid, yo luego me fui a Barcelona y con el tiempo llegó el momento de poder acabar haciendo esto. Entonces, un amigo de Madrid me dijo, Jolín, ¿has podido hacer esa biografía que ya me la habías dicho? Digo, coño, si se lo había dicho a él, han pasado 20 años desde que yo dije que lo haría. No es cierto que cada minuto del día la trabajase, pero sí es cierto que la idea nació. ¿Y por qué? A John Fante, que para mí es un súper escritor, dejando a un lado italoamericano, ¿no? Cuando no existía Internet, estamos hablando de esa época, yo siempre digo que a Fante se llegaba o lo conocías porque ni siquiera lo había todavía empezado a publicar aquí, Anagrama empezaba entonces. Y entonces llegabas por dos razones, o porque un amigo te decía lee esto, evidentemente, o por Bukowski, porque Bukowski ya se había hecho famoso y tiene un libro, se llama Mujeres, donde hay un diálogo, como es Bukowski, donde él está en una barra de bar, presumiblemente borracho, y se le acercan dos mujeres, presumiblemente hermosísimas, y le preguntan, señor Bukowski, ¿cuál es para usted el mejor escritor del mundo? Hemingway, no sé qué otros, no, Céline, me parece que dice Céline, y entonces él se queda mirando y contesta John Fante, y entonces todo esto es en diálogo, y ¿quién? Le preguntan, y entonces el tío, que yo lo tengo en mi cabeza y es como visual, en el libro escribe en mayúsculas F-A, ¿no? Como que te dice que lo está deletreando, Fante. Yo me creí que existía ese escritor. Y me fui a buscarlo y cero, no había nada. Puedo estar hablando de años 80 o así. Y un día, teniendo eso en la cabeza, en una librería de segunda mano, encontré y dije, a ver, que está ordenado, a ver si ese Fante, y estaba un libro, por supuesto, descatalogado, traducido en los años 70 por una editorial ultramar, con un título que no es el de ahora, es que me confundo porque tengo tres versiones diferentes con tres títulos, que es el Hermanos de Vino o la Confra esto del vino. Sí. No. Que Anagrama lo ha traducido Hermanos de Vino, creo, pero esa edición se llama La Hermandad de la Uva, exacto, o sea, Sí. Exacto, o al revés, ahora no. Sí, La Hermandad de la Uva. Claro, mi familia toda es de origen italiana, es emigrante, yo tengo primos, hermanos, algunos no los he visto en mi vida en Argentina, Chile, México, y entonces empecé a leer y él hablaba de lo que yo había vivido. Ese fue mi primer impacto, digo, porque estabas hablando de comida,
italiana que se hacía en las casas. Yo crecí en Barcelona y la gente no sabía lo que era el pesto. Eso indica que soy muy viejo, pero en mi casa comíamos pasta al pesto, yo lo decía en el colegio y me decían, ¿y eso qué es? ¿Qué es? Yo de hecho pensaba que el nombre albahaca pensaba que no existía, en italiano se llama basílico, y Claro. ese nombre no existía hasta que me dije, vale, es la traducción es albahaca. Entonces ahí me enganchó por ese motivo, pero sobre todo para mí, porque es un escritor grandísimo del realismo americano, y a partir de ahí hasta hoy no he dejado de comprarme libros, incluso en polaco, en rumano, para coleccionarlos de Fante, y bueno, salió este libro. Qué bueno, muy bien, pues te felicito por él. Además de la novela, además de la escritura, también tienes puntos muy cercanos con la música, llegando a ser el manager de la banda trapera del Río. Sí. Antes de seguir, quiero decir que, obviamente, toda la gente que pase por esta sección tiene que ver con el mundo del ajedrez, que lo veremos de aquí a breve. Cuéntanos un poco tu experiencia con una de las más míticas bandas de punk, ¿no? Lo primero, hoy, hablando tú y yo, da la casualidad de que este día de número y de mes, en el año 1976 se fundó la banda trapera del Río. Como curiosidad, quizá quien lo vea más tarde no será ese día, pero hoy que hablamos tú y yo, en el 76 se formó la banda. Entonces, eran de Cornellá ellos, y cuando Cornellá, yo lo recuerdo personalmente, pero además me lo han contado ellos, o sea, venir a Barcelona era jodidísimo. Bueno, perdón, era dificultuoso porque los autobuses estás hablando del 76, y me contaban ellos que cruzar, por ejemplo, el Llobregat era una odisea. O sea, me contaban que se venían a Barcelona andando y llegaban llenos de barro por llegar. O sea, bueno, es esa situación donde nace en el 76 la banda prácticamente al mismo tiempo que los Sex Pistols. No fue en esa época porque por diferentes cuestiones hicieron 2 LPs y después la banda se separó. Pero hacia el año 90 yo ya les había conocido por cuestiones musicales, porque tenían otras bandas, y entonces de repente no recuerdo, la casa discográfica decidió reeditar aquellos 2 primeros discos, y también es lógico, ¿no? 20 años después, pues la gente, eso le llega el mensaje mucho más que en aquella época, que parecían unos locos o lo eran. Y allí sí, a través, ya estábamos haciendo otros proyectos que no eran la banda, pues salió la oportunidad de hacer manager, y en el fondo, que tiene que ver con esto, yo siempre lo digo, yo solo soy escritor porque soy muy mal músico. Yo, por supuesto, quería ser músico, y tuve grupos a los 17 años, y recuerdo además el que fue más grupo con los amigos. Yo empecé con una guitarra, una imitación de Fender, y claro, me miraban y me decían, oye, ¿por qué no pruebas con el bajo? Porque se ve que no daba ni una. Y el bajo tampoco. Entonces, ponte en la batería, y al final me acabaron diciendo, ¿por qué no hacen las letras? No, porque me querían echar, eran buenos amigos. Era lo que al fútbol el portero... Ahí, ponte de reserva o juega en el lateral. Sí. Y entonces, mira, y la casualidad hizo que debía ser así, imagino, lo malo o bueno que sea escribiendo, pues a eso me dediqué, pero siempre tuve el rollo de músico. Entonces, ser manager de la trapera me dio la oportunidad de por fin hacer una gira, porque realmente fueron 2 años. Después ellos siguieron y siguen ahora incluso, pero ya se descompuso un poco esa pequeña célula inicial que hicimos entre amigos, pero me permitió durante 2 años girar por toda España, no digo cada día, pero prácticamente cada fin de semana nos íbamos 3 días por todos los sitios, y vivir lo que es una gira de rock and roll. Bueno. Es una ilusión que cumplí. A día de hoy todavía sigues con un proyecto, ¿no? Haces un espectáculo que se mantiene ahora en paréntesis, ¿no? Por la situación en la que estamos viviendo. ¿Nos puedes contar un poquito de qué trata? Sí, tiene que ver también con la rápida. Yo desde siempre, desde cuando escribía, probablemente también por este tema, pero también porque pienso que es así, ¿no? Tanto presentaciones como
Yo en el fondo, además, es que con el tema de presentaciones de libros, un poco ya durante ya bastantes años he hecho, tengo un concepto de que hasta me aburría de las mías, ¿no? O sea, no nos engañemos que a veces las presentaciones de libros son aburridas. Entonces yo decía, ¿por qué tienen que serlas, no? Y una de las cosas era que yo intentaba que viniese un músico, recitar y hacer cosas. Y viviendo ya en La Rápita con todo este tema, la casualidad hizo que tiene un estudio de grabación aquí, además, a día de hoy. Bueno, pues contacté con una persona que además luego nos dimos cuenta que habíamos tenido experiencias y amigos comunes en todos estos años de la música y es un guitarrista increíble y ha llegado a tocar bueno, sobre todo con Triana, Pata Negra, estuvo metido en todo esto, se fue a Madrid como músico de estudio, colaboró con Miguel Ríos, o sea, un guitarrista buenísimo que además pues el concepto en el fondo es un poco el mismo y dijimos, empezamos diciendo, oye, ¿por qué no me acompañas? Que voy a recitar unos poemas y poner música. Ah, vale, vale. Y de todo eso dices, oye, ¿por qué no hacemos un repertorio que sea una banda de punk rock, pero que vamos a recitar? Todo eso creció y se ha convertido que somos dos voces poéticas. Hay una chica que es la fotógrafa con la que hice el libro este último de poesía, que pone audiovisuales y él con una guitarra, pero con una guitarra que incluso hay versiones de los Clash que hemos traducido las letras, lo recitamos. Bueno. Yo lo llamo poesía punk. Y bueno, pues ha tenido su historia y de hecho antes fuera de cámara te decía que para este año teníamos al menos un bolo mensual, pero se ha tenido que parar. Pero bueno, también es un poco esto. Despacito y buena letra, ¿no? Exacto. Me gustaría también saber un poco más ahora sobre tu infancia. Ya me has explicado un poco con el tema del ajedrez. ¿Qué te vino antes? ¿Qué cogiste? ¿Una pluma, un bolígrafo o un peón? Pues no lo sé. No, sí lo sé. Primero el peón. Y ahora en el caso de la pluma, lo de ser escritor nunca, siempre creí que no lo podía ser, pero cuando yo ya me había ido de mi casa, que me fui de mi casa de Barcelona, me fui a Madrid directamente para vivir un poco la movida madrileña, que se llama Nueva, en su momento en la movida que se cambió el nombre más tarde, y entonces un momento yo ya había empezado a colaborar en revistas de música y una vez volviendo a mi casa mi madre me dijo, mira, toma, que aquí en un cajón tuyo había esto y eran cuadernos que yo había escrito hasta imitando a cantantes fatal, pero se ve que ya lo hacía, yo no tenía ese recuerdo. Pero antes el peón por una razón, porque creo que en mi generación me lo han dicho muchos, los padres nos enseñaban a los hijos, que no a las hijas, hacia los 5 o 6 años te enseñaban a jugar al ajedrez. Y mi padre lo hizo y de hecho se me dio muy bien y ahora no te sé, sí, yo tendría 10 años, o sea, en el año 73 se hacía, no sé si tú tú eres más jovencillo, pero había el torneo, dicen, escolar. Con los años muchos lo han recordado. Y bueno, pues yo era el campeonato oficioso, ahora no recuerdo si de Cataluña o de la provincia de Barcelona. Y te ibas los fines de semana al antiguo pabellón de deportes y no sé, se apuntaban 2000 y era eliminatoria pura y dura cada domingo. Y a partir de ahí hasta que quedaban 8 y entonces ahí ya sí se hacía la liga final. Pues yo quedé sexto de ese torneo con 10 años y lo hablarás luego, lo digo ya, mi club que considero mi club es el Agustí de Barcelona y entonces Cavini, Jordi Viñas, que tiene una tienda increíble de libros y cómics de segunda mano. Tuyo y mío, perdona, tuyo y mío. Exactamente, por eso me reía. Pues él me encontró, cuando yo le había contado esto y lo tengo aquí en casa, me encontró un butlletí, porque yo le dije, fue esa fecha seguro, y encontró un butlletí que todavía se llamaba Boletín, porque claro, es del año 73, y una revista Jaque cuando era pequeñita, donde salgo como sexto de ese torneo y los guardo aquí en mi biblioteca ahí puestecitos. Qué bueno. Lo que pasa, vale, sí, bueno, es que yo hablo mucho, tú córtame. No te preocupes.
Si quieres, pasamos al apartado del medio juego. Venga. ¿Vale? Aquí sí que es verdad que, bueno, viendo un poco la biografía de músicos, escritores, ¿de qué manera te sientes unido a ellos? ¿Por qué decides ellos y no? Y no otro. Obviamente teniendo muy buenas razones, ¿por qué ellos, no? Sí, y las hay, a veces son también pragmáticas, ¿eh? O sea, cuando yo, como te decía, yo ya vivía en Madrid y bueno, tuve la posibilidad de empezar a colaborar escribiendo primero artículos en revistas de música, pasé luego a algún periódico, eh, pero entonces yo ya me dije a mí mismo, me gustaría hacer un libro de qué sé, y en ese momento había una colección, en, la editorial era Júcar, que hacía una colección, se llaman los juglares de música, que luego se paró, pero cambió a Cátedra, que ya es una editorial del País, del grupo El País, que tenía una colección de música. Entonces, claro, con el rollo de querer escribir y la música también, pues yo dije, coño, puede ser una manera de empezar a trabajar un libro. Y entonces, ¿por qué primero Franco Battiato? Claro, uno también debe decidir qué puedo ofrecer, ¿no? Y yo, como te he dicho, soy de familia italiana, estudié en el liceo italiano y una parte de música italiana que me gusta mucho, que aquí muchos no han llegado ni siquiera a conocerse, más bien cantautores, pero también rockeros. Una diferencia de la palabra cantautor con lo que he vivido en España y Cataluña y en Italia es que en Italia era más rock and roll, aunque fuese un cantautor, ¿no? No era necesariamente salir con una guitarra, como pasaba aquí. Y las letras también eran un poco más de vivencia callejera. Aquí a lo mejor en esa época, cuando yo era joven al menos, pues era más protesta, que también me metí mucho en eso, pero en Italia fueron un tipo de letras. Entonces, bueno, la cuestión es que yo dije, bueno, puedo tirar por ahí que quizás sé más que otros y llevo desde muchos años escuchando. ¿A quién elijo? Claro, se conocían pocos y Battiato no era de mis 5 preferidos, pero era ese momento en el que tenía todo el éxito que tuvo. Creo que me gustó más cuando me metí en su vida, que me descubría un loco increíble ¿Y no? y entonces aceptaron enseguida esa propuesta. Qué bueno. Elvis Costello, Qué bueno. una vez publicas el primer libro, hasta te preguntan, oye, ¿por qué no haces otro que ha ido bien? Y entonces ahí ya sí que dije, ahora puedo elegir un poco. Y Elvis Costello para mí, literariamente y musicalmente es... entonces, mira, salió así, salió así. Después un poco lo de las biografías de música acaban dedicando mucho tiempo, bueno, las que no son de música. Entonces ahora quizá se me hace un poco más difícil meterme a investigar la música como a mí me gustaría y en cambio sí me apetece más investigar en la literatura de quien escribe, pero bueno, porque la biografía musical es algo que me encanta, ¿no? Tirar desde el lado literario la música. Perfecto. Y a nivel de novelas, novelas que estén rodeadas o que el peso tenga el ajedrez o alguna película que hayas visto, te guste, ¿nos Sí. recomendarías? Esto yo, cuando hablaba de cómo jugué al ajedrez, recuerdo, claro, yo entiendo a mi padre también, ¿no? Cuando a los 10 años, creo 11, me pasa esto que quedó el sexto, recuerdo que la mayoría de clubs estaban dirigidos por curas. Yo recuerdo la fase final que casi los que estaban por ahí iban con sotana negra. No. Claro, muchos vinieron a mi padre a decirle, ¿por qué no viene al club? Yo entiendo a mi padre también. Imaginaros, vosotros sabéis lo que es el ajedrez, pensar en 35 años atrás. O sea, mi padre dijo, ¿dónde voy a meter a este chaval? Y entonces me dijo, bueno, no se puede. Y creo que ahí, a ver, no sé lo que uno puede llegar o no, no lo sé. Pero creo que perdí esos 10 años donde conceptualmente los que como tú también sois profesores sabes donde asimilas ciertos conceptos de posiciones que claro, yo retomé el ajedrez a los 20 años y me metí muy fuerte, pero esos 10 años que uno aprende a ir en bicicleta y ya no lo olvidas, yo no los dejé. Y entonces, bueno, entonces me interesó mucho además el ajedrez con el arte, o sea, siempre vi que yo siempre digo que hay 3 cosas que para mí, y hablo personalmente, me provocan la máxima expresión artística íntima y es la poesía, el ajedrez y el boxeo. O sea, son 3 cosas
que siento, claro, también una dureza, ¿no? O sea, tú lo sabes, perder al ajedrez, macho, puedes estar 3 días sin hablar con nadie. Pero Y cuando pierdes contra un niño de 13 años todavía más, eso, ¿no? ya, no, cuando te sientan delante a un niño, yo ya me deprimo. Exacto, pero es que el boxeo te puedes estar dejando la vida y en la poesía, la que yo entiendo de verdad, es dejarse la vida también. Sí. ¿Sí? O sea, yo ya sé que hay una técnica y que yo mismo la podría utilizar, pero es que a veces no quiero ponerme a escribir un poema porque sé que lo voy a pasar mal. Sí. Entonces, bueno, pues con las 3 cosas me da esa sensación. ¿Y alguna novela que te hayas leído, que te haya Iba gustado? por las novelas, vale, sí, exacto, porque me empezó a interesar mucho la cultura relacionada con el ajedrez. Es muy bonito relacionar. Yo, por ejemplo, tú miras la historia del ajedrez, ya solo la historia, y es que la forma de jugar se refleja en los movimientos artísticos de cada época, ¿no? En el Renacimiento, ahora no quiero equivocarme, pero sí en el Renacimiento el centro era el hombre, entonces era el ataque al rey, el positivismo. Entonces, Los románticos también, ¿no? lo romántico, sacrificio total, esto, es Mm. que lo miras y es brutal como en el ajedrez se refleja. Bueno, y en cuanto a libros, desde luego, Stefan Zweig, que creo que es un escritorazo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no lo he investigado mucho, pero decidió escribir un libro de ajedrez que no sé si se llama La partida de ajedrez, que es, claro, él era judío, le persiguieron Ah, en la vale, época sí, muy y bueno. hace esa novela que Es una novela corta, ¿no? Es la novelita corta. exactamente, Muy que en buena. un barco se juegan la vida, Sí, 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 muy eso buena. es emblemático, sobre todo porque es un escritor bestial. Si en este sentido quiero siempre mencionar a Fernando Arrabal, el gran del teatro del absurdo, que hace un libro, La torre herida por el rayo. O sea, Lo tengo aquí, sí. mira, vale, ¿ves? Pero es que Arrabal jugaba bien ajedrez, Sí, tío. sí, Llegó a sí, tener nivel. es Llegó a bueno, tener sí. nivel. Y luego cuando se pone a hacer sus disquisiciones, bueno, está bien. Y ahora, uno que creo se tradujo aquí, a ver, igual tú lo conoces, Paolo Maunserin es un Mm, italiano me quiere sonar el nombre, pero no. No. y hizo un libro, es novela, ¿eh? Es novela, pero hasta el título del libro era La apertura Nuremberg, no, porque se inventó un nombre de apertura. La apertura, no sé, un nombre como Mm. alemán. Era inventada por él y es una novela, me hizo gracia siempre. Pero bueno, creo que, bueno, sí, en novelas yo creo que estas 3, hay bastantes más, Sí, sí. pero Y en cuestión de anécdotas que te haya pasado en alguna partida o... coño, no, es que tenemos que grabar un programa entero y tú lo sabes, anécdotas en el ajedrez. Pero bueno, vale, te puedo contar alguna. Mira, con escritores, bueno, hemos conocido, fue un grandísimo amigo mío, pues en la tienda del Cabini de Jordi Viñas estuvo ahí varias veces. Francisco Casabella, ganador del premio Nadal, o sea, evidentemente no es súper famoso. Y bueno, muy amigo mío, y cuando yo le conté, él siempre te ponía a prueba, ¿no? Porque le gustaba poco los vacilones. Esto en el ajedrez lo entendemos. Cuando yo le dije, sí, sí, soy jugador de ajedrez, me dijo, vamos a jugar. Porque el tío decía, este ya me está, porque él sabía, tenía un mínimo, pero hicimos 2 partidos. No estoy a ese nivel. Y bueno, y Sí. me acuerdo que jugué con él unas partidas y otra, hay 2 más que te las digo rápidas. Una, diré el nombre, Miquel Fernández Díaz, árbitro en Cataluña. Mm, Y mm. esta es ya personal mía, ¿no? Que creo que la entenderéis. Estaba en un torneo, él era el árbitro, y entonces de repente tú estás jugando y ves la solución, ves la victoria, ¿no? Era un peón 4 torre. Muevo ese peón 4 torre y digo, esto está ganado. Entonces me levanto, no sé qué, y veo que el rival empieza como a ponerse nervioso, y digo, ¿qué está pasando? Entonces se levanta y se va. Y vuelve con Miquel Fernández Díaz, que me conocía, y me dice, Margareto, es que dice que ha habido una jugada ilegal. Oye, no sé, yo
evidentemente algo digo yo. Una cosa que te digo, claro, juego para pasarlo bien. Esa parte del que quiere ganar a toda costa, yo a veces hasta he querido perder. Me ha dado igual, porque he dicho, ya he hecho lo que yo siento que quería hacer y después eso sí es verdad que a mí muchos me han dicho, tendrías que ganar más partidas, pero si me da igual. O sea, yo ya he visto que he hecho lo que es verdad, no es... Y entonces de repente, no, oye, vale, reprodujo la partida, como se hace desde el principio, y es que había jugado ese peón 4 rey, mi peón de torre estaba en 3 ya. Te doy mi palabra que no lo hice adrede, te lo juro. Yo vi y le dije, hostia. Dije, sí, por supuesto abandoné en 2 jugadas. Dijo, mira, he hecho esto, adiós. Pero es esa sensación de decir, he hecho lo bueno, y es que lo había hecho mal incluso. Pero bueno, y luego otras 2 rápidas por cuestión de escritura y colaboración en periodismo. Tuve la oportunidad de ir acreditado como periodista a 2 olimpiadas, a la de Calviá y a la de Torino. A la de Joder, Turín. qué bueno. Sí. Y aquí sí que no diré nombres porque ya son más conocidos. En la de Calviá me alojé en el mismo hotel que la selección española y entonces el que era el entrenador, capitán, o sea, su principal y grandísima función era que a las 9 de la mañana, 8, cuando se levantaba el equipo, los equipos para luego ir a jugar la partida, tenía que estar vigilando a uno de ellos porque por dormirse podía ni siquiera oír el despertador y no acudía a la partida. Esto lo vi como lo hacía. Y la otra en Turín, siempre a mitad olimpiada y la fiesta. Y bueno, los deportistas cuando les dan un día de fiesta, aconsejo ir a esas fiestas porque... Bueno. Y entonces, Hablando... un jugador inglés le atizó por una cuestión que luego salió en los periódicos de celos al campeón del mundo. Y entonces yo estaba al lado, por casualidad, apoyado en una pared y ese puñetazo lo vi ahí delante y vi todo el follón. Al día siguiente se enteraron de que había uno que viene de Barcelona, estaba ahí y me vinieron a preguntar qué había pasado. Me convertí en el centro del periodismo, pero bueno. Hablando de campeones del mundo, ¿cuál es tu jugador preferido? Yo siempre voy a decir Fischer, por personaje y por que me tocó de jovencito cuando mi padre compraba los libros, eran los que había y me enganchó. Pero por decir 2 nombres que se me ocurren ahora a lo largo, ¿ves? En una parte mía que te decía antes de cultura, me ha interesado muchas veces ver quién era esa persona. Luego analiza sus partidas o no, cada uno con el tiempo que tiene, pero me ha interesado mucho conocer a la persona, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, a Lembit All, ¿no? Que se suicidó. Bueno, llegó a estar entre los 10 primeros del mundo y el concepto que él tenía de cómo vivir, ¿no? Recuerdo una frase que nunca la he olvidado. Él decía, en esa época, yo con tener un tablero, un fax, ya tengo suficiente. Tengo mi tablero en casa, los torneos decido si voy o no por fax y yo así ya soy feliz. O sea, no sé, es duro decir esto es la vida y no hay nada mejor, pero al mismo tiempo eso me atrae. Por ejemplo, ¿no? La forma de jugar y su forma de vivir y no sé, y el último ha sido Ivanchuk, vamos, yo me quedé con Ivanchuk, que me recuerdo que luego lo busqué y es verdad, le veías en imágenes que el tío cuando jugaba una partida miraba hacia arriba. Entonces le preguntaron, oiga, pero usted no se concentra en el tablero. Y digo, ¿cómo que no? No, porque usted está mirando. No, claro, es que ahí está el tablero. A mí que me importan las piezas y la madera. Es brutal. Esto a mí me interesa muchísimo, ¿no? De hecho, creo que hay una serie ahora, no sé si la has visto en Netflix, que creo que es probable que han adaptado un poco esa mirada, ¿no? que hace él para arriba, ¿no? en la propia serie con la jugadora. Pero esto, ¿sabes por qué? Porque no la he empezado a ver. De hecho, es de una novela que yo no conocía. Está basada en una novela de Walter Tevis, que la escribió en 1983. Y la tengo ahora para verla. El otro día me quedé dormido porque estaba cansado viendo el primer capítulo. Digo, pero tiene muy buena pinta. Sí, y si no me equivoco, Kasparov está
analista no es la palabra, sino en el rollo de ajedrez para esto. Y no me extrañaría lo que dices tú, porque hay otra anécdota de Kasparov. Kasparov, cuando iba a los sitios de hoteles y todo esto, el tío, la misma silla, el mismo sitio donde comía, tenía que ser ese sitio. Pues se cuenta que un día en uno de estos torneos importantes, él bajó al desayuno y en su silla estaba Ivanchuk. Porque se había equivocado Ivanchuk era así. Y entonces Kasparov vio que era Ivanchuk, se giró y se fue, no dijo nada. Digo, si es él, no puedo decir nada. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y de partidas así que te sepas prácticamente de memoria? ¿Hay alguna partida que la hayas...? Esto me lo temía, yo no doy para tanto, no doy para tanto y porque de memoria lo he hablado con jugadores y sé que si me hubiese puesto tal vez lo haces, Sí. pero no he llegado mi dedicación a tanto, por supuesto, no sé, muchas veces las inmortales estas de Andersen, pero sí que me queda, mira, ahora no, pero en una época llevaba una fotocopia de un problema o de una cuestión de Kotov en uno de sus libros, esos, mi manual era, bueno, de esos que se hacían antiguos, y entonces es la jaula de Tamerlán, ¿no? Que la aconsejo a todos, se encuentra por internet ya. Entonces me parece que es, quiero decir, mate en 20 jugadas o algo así, pero obligadas todas. La posición está inventada, es estudio, y entonces el jaque mate final es que todos, solo queda el que gana, creo que es el blanco, es, no tiene más que peones y un caballo, pero la posición final o al revés, y todos los peones rodean al rey y el caballo da el mate, y todo eso es en 23 jugadas, pero únicas, en una posición que la ves inicial y dices, coño, aquí hay partida de sobra. Pues bueno, iba con eso para enseñárselo a la gente y vacilar un poco, ¿no? Lo llevaba en el bolsillo. Eduardo, en el apartado de finales hay una frase que me gusta mucho de Borges que dice que hay algún sueño que se te repite, ¿no? Él siempre habla sobre que la patria de la gente es los muertos, ¿no? Perdón, decía que el sueño es la patria de los muertos. Y hablaba sobre el tema de los sueños, que la repetición de sueños, ¿no? La tragedia de repetirte sueños y no poderlos cumplir. ¿Hay algún sueño que se te repite o se te ha repetido? Ahora me he hecho mayor y empiezo a recordar sueños. Yo siempre decía, ¿de verdad existe el sueño? Porque nunca me acordaba de nada. Yo, esto de soñar, ahora sí, ahora sí. Bueno, y repetir es cierto que te vas dando cuenta y te interesa un poco. Y luego lo hablo con gente y le pasa a todo el mundo. Ese sueño que de repente vas caminando y te caes en un agujero. Algún día alguien me dirá qué significa, pero creo que... Y que te despiertas con un sobresalto. Creo que nos ha pasado a todos, pero bueno. Pero lo que sí es cierto, y esto es verdad, cuando todavía, bueno, yo cuando me gusta estudiar aperturas y tenerlas como me gusta o como lo hace todo el mundo, pero yo decidí siempre hacer un poco diferentes las aperturas, las extrañas, por un lado, para poder sorprender también, por otro, porque me gusta lo diferente y por otro, porque así tenías un repertorio que no tenías que ser tan amplio. En una época que la cambié en cuanto me di cuenta de los problemas, jugué la Sokolsky, ¿no? El B4 con blancas. Y entonces, como me pasa con esto, una de las cosas que me gustaba era buscar documentación y llegué a tener, creo que estarán por ahí libros en alemán, porque claro, había poca, pero yo los rebuscaba para mirar. Y entonces, en una, esto es cierto, no tengo por qué mentir, tenía ahí un problema en la jugada 10 de no sé qué línea y llevaba días diciendo, pero coño, y te juro que me levanté una madrugada y dije, coño, te doy mi palabra. Y con algún ajedrecista me ha dicho que le ha llegado a pasar. También, ¿no? Luego a lo mejor no era la buena, a lo mejor ni siquiera era la buena, pero se ve que el coco estaba ahí durmiendo y con eso en la cabeza. Oye, ¿y qué representa para ti el ajedrez? En tu vida, ¿no? En general, ¿no? Tía, es que es claro, pasan así rápido dos cosas. Yo digo que si fuese millonario, creo que solo jugaría al ajedrez, pero no por lo
que te he dicho antes, tampoco a lo mejor por competir, ¿eh? O sea, pero me entro en un sitio que para mí es acojonante, es muy guapo, ¿no? O sea, es muy guapo estar yo solo y después ir con otros a decir, ¿y esto qué te parece? Pero además, una vez fue Michael Rahal, se lo leí en una entrevista y él dijo, no digo que a lo mejor a mí todavía me falta más, pero un poco lo intuyo. O sea, que llega un punto en el que ves belleza en eso, en jugar al ajedrez. A lo mejor eso te hace perder partidas, pero ves belleza y a mí esto lo siento y vuelvo a decir desde un nivel oye, vale, claro, si juego con alguien que solo mueve piezas le ganaré seguro, eso seguro, pero no soy un nivel de estos que diga, pero bueno, he llegado a una comprensión de esto y eso me encanta esa parte del ajedrez. ¿Y quién representa la dama? La figura de la dama, ¿quién representa en tu vida? Sí, está difícil, pero te lo voy a contestar de dos maneras, así en la entrevista. El libro de Franco Battiato, también sin decir nombres, el libro de Franco Battiato se lo dediqué a una persona y lo que escribí en esa dedicatoria es Dama Blanca de mi más complicada partida de ajedrez. O sea, ya yo era joven y tonto, ahora soy adulto y más tonto, pero ya entreveía estas cosas artísticas del ajedrez. Y después, en el tema del ajedrez, como te he dicho antes, con la poesía, pues bueno, por ejemplo, podría pensar la dama blanca de ahora es la persona con la que vivo ahora, que siempre digo, después de un periodo un poco chungo que pasé, pues me devolvió la poesía, volví a querer meterme en eso, y ya en este sentido es mi interpretación así simbólica y poética de la dama blanca, pues un poco es quien ha estado a tu lado, ¿no? Para claro, mí. Por supuesto, por supuesto. Perfecto, Eduardo, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros, hombre, a ti. Ha sido un placer escucharte, compartir y espero vernos pronto por el club, que podamos abrir y podamos echar unas partidas y tomarnos unas cervecillas, ¿vale? Unas cervecillas allí, claro que sí, tío. Oye, y si ves a los